Un eclipse es cuando la luz de la luna o la luz del sol está completamente obstruida. Cuando hay un eclipse de sol, la luz de la luna está completamente obstruida. Y cuando hay un eclipse de luna, la luz del sol está completamente obstruida porque tanto la Tierra como la Luna o el Sol están en una alineación perfecta que hace que la luz se pierda. Y si uno lo piensa, esto es muy interesante desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista metafórico, desde un punto de vista abstracto, porque si uno se pone a pensar, pero ¿qué significa que la luz del sol o que la luz de la luna esté completamente obstruida? Y lo que significa realmente es que en el momento de un eclipse, y cuando hablo el momento de un eclipse, es la duración de ese eclipse, que pues un eclipse creo que no puede durar como más de 3 minutos o algo así. Incluso podría decir que la duración del eclipse ese mismo día o los 2 días antes o los 2 días después es un momento donde no hay luz, es un momento donde hay oscuridad, es un momento donde no podemos ver con claridad, donde no podemos pensar con claridad, donde no podemos actuar con claridad. Es un momento donde también nuestra conciencia está obstruida, pero también es un momento de mucha necesidad en que necesitamos tener claridad, pero no tenemos claridad. ¿Mm? Por eso es que los astrólogos recomiendan no hacer absolutamente nada durante los eclipses. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico en este canal de astrología Área de Agua. Hago videos acerca de astrología predictiva, es decir, los tránsitos que van a suceder cada mes, tránsitos relevantes que estén sucediendo en este momento o que vayan a ser muy importantes para el futuro cercano, como el de Plutón en Acuario, como la entrada de Saturno en Piscis. Y también hablo de las lunas nuevas, de las lunas llenas y de los eclipses. En el día de hoy quiero hablarles acerca de la temporada de eclipses que ya está empezando para este mes de abril y para principios de mayo. En este video voy a hablarles del eclipse solar total que se va a presentar a 29 grados en el signo de Aries, y también voy a hablarles un poco acerca de qué se trata en general los eclipses, de la energía de los eclipses, de cómo podemos manejar los eclipses más o menos en general, si es que realmente esto es posible. Y les voy a explicar más o menos de qué se va a tratar el eclipse solar en el signo de Aries, que es uno de los primeros eclipses que va a suceder en el axis Aries-Libra. Interpretaré el eclipse según los tránsitos que se estén presentando en ese momento en el eclipse, según el planeta regente del eclipse y también desde una postura de astrología helenística. Eso quiere decir que hay tránsitos que no voy a explicar, que sí explican otros astrólogos desde la astrología moderna, pero que desde lo que yo he estudiado no cubren este eclipse. Yo he pensado mucho en estos eclipses que vienen este año, el eclipse de Aries, el eclipse después que va a haber en Libra y los últimos eclipses del eje de Escorpio-Tauro. Y en especial he estado pensando en estos eclipses por los eclipses del eje de Escorpio-Tauro, que ya sé que ya todos estamos muy cansados de la energía de esos eclipses, pero precisamente porque este año van a ser los últimos dos eclipses en Tauro y en Escorpio, esos son los eclipses más importantes en ese eje porque son los últimos. Uno podría decir que los eclipses nuevos, el de Aries y el de Libra que se van a presentar este año, tienen una energía que podría ser
más amable y que quizás no sea tan dramática y tan compleja y tan arrolladora como los eclipses de Escorpio y Tauro que se vienen presentando. Sin embargo, con los eclipses uno realmente no puede predecir casi nada. Uno no puede decir si un eclipse va a ser súper dramático o no, incluso así no tenga aspectos negativos en sí el eclipse, pero por ejemplo, si un eclipse toca por 1 grado, 2 o 3 grados uno de sus planetas, es un eclipse que va a tener un impacto muy, muy significativo en la vida de ustedes, por más de que el eclipse en sí mismo parezca benigno o que su energía no va a ser muy potente. Y los temas de los que yo voy a hablar hoy en relación a los eclipses en general, quiero hablarlos también y sobre todo por los últimos eclipses que van a haber en Escorpio y en Tauro, el de Escorpio, el eclipse lunar de Escorpio que se va a presentar el 5 de mayo, creo que es más o menos a 14, 15 grados, y el otro se va a presentar el 28 de octubre a 5 grados en el signo de Tauro, y ambos son eclipses lunares, es decir, que ambos tienen que ver con finales, cosas que se terminan, cierres. Esos dos eclipses, digamos que desde una lectura un poco más intuitiva y también en un sentido astrológico, significan un gran, gran, gran final, porque es muy particular que precisamente los últimos dos eclipses del eje Escorpio-Tauro sean lunares, es decir, que sean como lunas llenas que tienen que ver con los cierres, con las cosas que se acaban, con los finales. Y en especial esos eclipses del eje Escorpio-Tauro han sido muy dramáticos, muy significativos y muy difíciles para mucha gente, sobre todo para las personas que tienen planetas personales en Escorpio, en Tauro, en Leo y en Acuario. ¿Cuáles son los planetas personales? El Sol, la Luna, Mercurio, Marte y Venus. También para las personas que tienen Saturno y Júpiter, pero sobre todo Saturno. ¿Y por qué también estos eclipses de Escorpio Tauro han sido más complejos, más difíciles y más problemáticos? Pues porque estamos hablando de los signos fijos. Los signos fijos son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, y estos son signos que manejan una energía que es muy estable, que no le gusta cambiar, que todo lo que construye y lo que crea quiere que siempre sea lo mismo, es gente que siempre quiere estar en los mismos trabajos o siempre quieren estar en la misma relación o siempre quieren tener el mismo estilo de vida o siempre quieren relacionarse de la misma forma o tienen una personalidad y una forma de ser y unas conductas que es muy, muy difícil que cambien. Pero como los eclipses se tratan de cambios muy radicales y dramáticos y muy espontáneos también, lo quiero o no, se trata del destino. Pues por eso es que también estos eclipses en este eje de Tauro-Escorpio han sido mucho, mucho más complejos por la naturaleza fija y terca de los signos fijos de Leo, Tauro, Acuario y Escorpio. Y la otra cosa por la cual estos eclipses también del eje Tauro-Escorpio han sido más difíciles es porque igual el signo de Escorpio pues es uno de los signos más profundos, más oscuros, más psicológicos, más complejos. Es un signo que está relacionado con la muerte, con lo que se acaba, con todo lo que es como subterráneo, con todo lo que no queremos ver, con nuestro subconsciente, con la psicología, con las emociones, con el poder. Por eso es que estos eclipses también han sido mucho más impactantes y por eso es que creo que también estos dos últimos eclipses van a ser muy relevantes y van a tener una energía muy potente, porque es como lo último que vamos a sentir en cuanto a estos eclipses de aquí a los próximos 18 años, cuando se vuelvan a presentar
otra vez eclipses en este eje Tauro-Escorpio. Si quieren una lectura de su carta astral, pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com o pueden ir al link que está en la descripción donde ofrezco diferentes tipos de lecturas de cartas astrales. Hay unas que son pregrabadas y una que es en vivo y en directo que dura 1 hora. En ambas estudio mucho su carta astral y hablo muy en profundidad de las temáticas que ustedes quieran explorar en su carta astral. En una lectura de su carta astral, ustedes me pueden preguntar acerca de cualquier temática, de cualquier tránsito que estén teniendo en este momento o que vayan a tener en el futuro. Por ejemplo, si saben si van a tener un tránsito de Plutón o de Saturno, o si estos eclipses les caen en alguno de sus planetas personales, podemos hablar de eso. En una lectura de una carta astral podemos hablar de sus relaciones interpersonales, de su trabajo, de su profesión, de sus talentos, de la forma en que ustedes hacen dinero, de cuál es la mejor forma para ustedes de hacer dinero, de alguna problemática de salud que ustedes tengan, mental, emocional. Podemos hablar de cosas también como la gente pregunta mucho acerca de ventas de casas o de finca raíz, sobre viajes, sobre planes de irse a vivir a otro país o si es mejor para ustedes que se queden en el lugar donde están. Lo que quieran se puede hablar en una carta astral. Yo estudio los tránsitos que ustedes están teniendo en este momento, los tránsitos futuros, su carta astral en específico. A veces miro los retornos solares, eso depende. Entonces pueden ir al link que está en la descripción de este video y agendar. Bueno, yo quiero hablar un poco de qué se trata un eclipse. Ya sabemos y como bien nos dicen muchos astrólogos, los eclipses son como lunas llenas o lunas nuevas muy, 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 muy potentes. Pero yo he estado tratando de pensar y de meditar un poco también en la astronomía de los eclipses y del significado también de lo astronómico en los eclipses en relación a la astrología, porque un eclipse es cuando la luz de la luna o la luz del sol está completamente obstruida. Es un momento en el que la luz de la luna o la luz del sol está completamente obstruida. Entonces, cuando hay un eclipse de sol, la luz de la luna está completamente obstruida. Y cuando hay un eclipse de luna, la luz del sol está completamente obstruida porque tanto la Tierra como la luna o el sol están en una alineación perfecta que hace que la luz se pierda. Y si uno lo piensa, esto es muy interesante, pues obviamente desde un punto de vista astronómico, pero también es muy interesante desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista metafórico, desde un punto de vista abstracto, porque si uno se pone a pensar, pero ¿qué significa que la luz del sol o que la luz de la luna esté completamente obstruida? Y lo que significa realmente es que en el momento de un eclipse, y cuando hablo el momento de un eclipse, es la duración de ese eclipse, que pues un eclipse creo que no puede durar como más de 3 minutos o algo así. Incluso podría decir que la duración del eclipse ese mismo día o los 2 días antes o los 2 días después es un momento donde no hay luz, es un momento donde hay oscuridad, es un momento donde no podemos ver con claridad, donde no podemos pensar con claridad, donde no podemos actuar con claridad. Es un momento donde también nuestra conciencia está obstruida, pero también es un momento de mucha necesidad en que necesitamos tener claridad, pero no tenemos claridad. ¿Mm? Por eso es que los astrólogos recomiendan no hacer absolutamente nada durante los eclipses,
Porque la energía de los eclipses es una energía muy subconsciente, es una energía donde uno quizás se pueda dejar llevar más por sus impulsos o por necesidades o por emociones que uno ni siquiera conoce de uno mismo o por conductas que uno ni siquiera conoce de uno mismo. La energía de los eclipses es caótica, es convulsiva, es misteriosa, es desconocida. Por eso es que es muy recomendable no hacer absolutamente nada en los eclipses. Y cuando uno dice no hacer nada en los eclipses, esto significa muchas cosas. Es decir, por ejemplo, lo primero es como no tener intenciones durante los eclipses. Y cuando hablo durante, quiero decir en el día del eclipse, por ahí una semana antes y una semana después. Y es no tener intenciones, no hacer algo como muy significativo intencionalmente. Entonces, por ejemplo, en este eclipse de Aries, que es un eclipse solar y que se trata de nuevos inicios, sí, yo entiendo que se trate de nuevos inicios, pero es un eclipse. Eso no significa que tenemos que ir a empezar cosas muy importantes en esa época de eclipse. Y cuando hablo de nuevo de esa época de eclipse, es como la semana antes y la semana después. La energía de los eclipses es una energía que hay que dejar pasar porque es una energía que actúa sola. No tenemos que hacer absolutamente nada. Los eclipses son nuestro destino, ¿sí? Por eso es que están relacionados con el nodo sur y con el nodo norte, que ellos están relacionados con el karma, con el dharma, con las vidas pasadas, con el destino. Y los eclipses, por eso es que están muy cerca al nodo sur o al nodo norte, porque son las cosas que están destinadas para nosotros. No tenemos que controlarlos, no tenemos que hacer absolutamente nada en específico durante esa época. Pero esto también es muy ambivalente porque, es decir, digamos que durante el eclipse, durante esos días, la semana antes o la semana después, es como mucho más recomendable no iniciar como grandes cosas, no iniciar relaciones, no iniciar proyectos o trabajos o lo que sea, pero es muy ambivalente porque a la larga los eclipses también lo que llevan es a una acción muy grande, sea de una acción de algo que se inicia o sea de algo que se acaba. Pero es como cuando uno tiene que dejarse llevar por una corriente o cuando está, digamos, o como cuando uno está en un, no sé, esto es exagerado, pero cuando uno está en un terremoto o en un temblor, uno no puede ir en contra del temblor, uno tiene que tomar las medidas necesarias para actuar lo mejor posible dentro de un terremoto o un temblor, pero uno no puede ir contra un temblor, uno no puede ir contra un tsunami. Esa es la energía de los eclipses también. Ahora, el hecho de que yo diga que no se debe hacer absolutamente nada, tampoco significa que uno no deba hacer nada. Es decir, porque la energía de los eclipses es muy intensa y sobre todo para las personas, por ejemplo, que nacieron bajo un eclipse o que, por ejemplo, tienen el nodo sur o el nodo norte en una de sus cuatro casas angulares, es decir, en la primera, cuarta o en la décima, son personas que sienten mucho más la energía de los eclipses, son personas mucho más intensas. Por ejemplo, yo tengo el nodo sur en mi casa número uno y siento mucho los eclipses y siento mucho la energía de los eclipses, incluso desde semanas antes que empiecen los eclipses. Y uno puede sentir la energía de los eclipses y uno puede entender más o menos de qué se va a tratar un eclipse, incluso sin que un astrólogo a usted le diga de qué se va a tratar un eclipse. Y cuando digo que uno no debe hacer nada, tampoco es que uno no debe hacer nada, porque uno sabe que se va a tratar un eclipse, porque por lo general los eclipses significan cambios muy grandes y muy significativos en la vida de uno. Y lo que uno puede hacer en relación a la energía de los eclipses es ser consciente de esa energía y seguirla. Entonces, por ejemplo, si
un mes antes o unos meses antes uno está en una situación en su vida existencial donde está tratando de empezar algo nuevo, donde uno sabe que la vida le va a cambiar, donde uno sabe que está haciendo un plan muy importante para algo que tiene que cambiar en su vida, donde uno sabe que está en un periodo transicional, pues uno se va dejando llevar por esa energía. Es decir, esta es la energía de los eclipses. La energía de los eclipses es la energía de las transiciones, de los cambios muy grandes o de las cosas que se acaban. Y por lo general, cuando uno inicia algo muy grande, es porque otra cosa muy grande se está acabando. Y por eso los eclipses vienen en pares en el sentido de nuevos inicios muy grandes y finales también muy grandes. Entonces, la forma de llevar los eclipses es simplemente vivir la vida, simplemente seguir viviendo la vida como uno la ha ido planeando, ¿sí? Desde semanas atrás o desde meses atrás, según el eclipse. Digamos que la recomendación en cuanto a los eclipses de no hacer nada durante los eclipses es como que uno no se ponga a planificar algo muy significativo en la vida de uno durante el eclipse o 5 días antes o 5 días después, porque eso sería como tratar de controlar la energía de los eclipses que realmente puede ser muy caótica. Es decir, las cosas que uno, por ejemplo, inicie muy intencionalmente durante un eclipse, por lo general tienen un desarrollo muy caótico, muy convulsivo, son cosas que tienen picos y bajadas muy altas. Es decir, no es para nada recomendable, por eso es que tampoco es recomendable hacer ningún tipo de ritual espiritual, ni de magia, ni de manifestación, ni limpiar los cristales, ni comprar cristales, nada que tenga que ver con energía, nada que tenga que ver con prácticas energéticas ni con prácticas espirituales, no es bueno hacerlo durante los eclipses. Y además es que no hay que hacer nada en los eclipses porque realmente si el eclipse va a ser un aspecto muy cercano a uno de nuestros planetas personales, el eclipse va a traer lo que tiene que traer. Uno no, de verdad, uno no tiene que hacer nada, uno no tiene que movilizarse. Esa energía es muy fuerte, esa energía es el destino, es las cosas que están destinadas a pasarnos en un sentido kármico o en un sentido dármico. Y bueno, si ustedes creen también en vidas pasadas y en todo ese concepto de vidas pasadas, pues eso es una cosa muy incontrolable porque no podemos controlar, digamos, cuál es el dharma o cuál es el karma que vamos a vivir en esta existencia en relación a vidas pasadas. Y eso también es lo que traen los eclipses. Obviamente también los eclipses pueden traer como dharma o karma o destino en relación a también a las cosas que uno ha hecho dentro de esta misma existencia. Entonces, por eso también un eclipse puede ser también muy beneficioso, es un poco saturniano también, es decir, puede ser muy beneficioso en el sentido de cuánto hayamos trabajado por lograr tal o tal cosa. Ahora, los eclipses también desde un punto de vista, desde astrología helenística muy tradicional, son malignos, son eventos que no producen nada bueno, sino que todo lo contrario, producen cosas muy negativas. Pero bueno, eso digamos que tiene una explicación desde un contexto más antiguo, digamos que desde un contexto helenístico, pero un poco más moderno. Uno podría decir que sí, que los eclipses son malignos en el sentido de lo que les explicaba al inicio, que los eclipses son eh, la obstrucción de la luz y que producen oscuridad y que es un momento en que uno no tiene claridad mental, en que uno no puede ver, en que uno
está muy confundido, en que uno no sabe qué cosas hacer. Pero digamos que sobre todo cuando los eclipses caen muy cerca de nuevo a uno de sus planetas personales, esto es mucho más fuerte porque el eclipse, digamos, no solamente se está eclipsando la luz de la luna o la luz del sol, sino que cuando el eclipse toca alguno de sus planetas personales, también está eclipsando uno de sus planetas. Entonces puede que el eclipse esté eclipsando a Mercurio, a Marte, a Venus, a su mismo Sol, a su misma luna o a su mismo Saturno. Y eso ya tendría, eso es lo que hace que para cada persona, cada eclipse sea muy diferente y que tenga una intensidad muy fuerte o no. Y cuando un planeta está eclipsado, es un planeta que no puede funcionar muy bien y es un planeta que muere. Sí, es un planeta que está totalmente en la oscuridad. Por eso es que yo diría que los eclipses son como una muerte muy rápida que sucede durante el eclipse según el arquetipo que esté tocando de su carta astral, para que después haya un renacer también paulatino mientras el sol o la luna se van moviendo y otra vez van adquiriendo luz. Y ustedes aquí me disculparán que yo como astróloga hable tanto acerca de la muerte, pero es que yo a veces veo que la astrología es una disciplina que nos habla muchísimo acerca de la muerte en un sentido literal y en un sentido metafórico. Y no solamente de la muerte, sino también de el proceso que es renacer después de la muerte. Por eso es que hay muchos arquetipos relacionados con la muerte, como Saturno, como Marte, como Plutón. Y yo creo que los eclipses también son tránsitos que tienen que ver con la muerte, con algo que se oscurece, con una luz que se va y pues cuando la luz se va, pues hay muerte, hay oscuridad, no vemos nada. La luz finalmente es lo que trae la vida. Entonces, por eso es que tampoco hay que hacer nada durante los eclipses, porque realmente los eclipses son momentos de una muerte muy rápida, de una oscuridad muy rápida. Los eclipses son como un reset, es como cuando uno le hace una actualización al computador o uno le hace reset a algo, pero entonces son un reset como muy violento. Es como cuando uno se toma, uno está muy enfermo y se toma un antibiótico que es súper duro, de esos que solamente tienen como una dosis o dos dosis, pero que igual su funcionamiento va yendo paulatinamente en el cuerpo. Y los eclipses sí son eso, son como un reset muy rápido y muy violento de alguna área o parte de nuestra vida si toca alguno de nuestros planetas y como que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de qué pasó en ese momento y después suceden eventos que nos llevan a un cambio también muy grande, drástico, significativo. Entonces, de nuevo, no hay que hacer nada durante los eclipses, los eventos se presentan solos. Quizás lo único que puede uno hacer, digamos, por ejemplo, si pasan cosas durante el eclipse que se salen del control de uno y que igual pasan, o digamos unos días antes o que suceden unos días después, o incluso una semana antes y una semana después, sí le suceden cosas como grandes en esos periodos de tiempo. Lo que uno puede hacer es no ir en contra de esos eventos. Entonces, un ejemplo podría ser como si ustedes tienen un trabajo y de repente durante el eclipse, una semana antes o una semana después, perdieron ese trabajo o sucedió algo en algún negocio que tengan o algo que definitivamente hizo que la cosa se acabara o algo por el estilo. Digamos, no hay que ir en contra de esa energía. Uno solamente es con los eclipses, en general con los arquetipos que son más difíciles en astrología, como Saturno, Plutón y como estos eventos de los eclipses, uno tiene que ser muy
honesto con estos arquetipos. Uno tiene que entender qué es lo que están trayendo a la vida de uno. Si uno sabe que una relación se está acabando y se tiene que acabar, es algo que se tiene que acabar. Si uno sabe que tiene que empezar algo y que absolutamente todo en la vida y en el camino de uno lo empuja a tener que empezar algo nuevo, uno tiene que ir con esa energía. Si uno sabe que tiene que dejar un trabajo, que eso ya no funciona más, que eso ya no da más plata, que ustedes no se sienten bien en un trabajo que tengan, hay que ir con esa energía, hay que ser muy honesto porque con los eclipses, entre más uno vaya en contra de esa energía, es peor aún, no funciona, no, de nuevo, porque es el destino, es la vida llevándonos a otro lugar, a que podamos evolucionar, a que podamos cambiar, a que podamos estar mejor con nosotros mismos, a que podamos ser más prósperos, a que podamos sanar. No lo sé, eso depende de la vida de cada quien. ¿Sí? Entonces, es una energía que es con la cual es mejor ir, dejarse llevar y no luchar en contra de ello. Ahora, si ustedes, por ejemplo, desde hace mucho tiempo planearon algo alrededor del eclipse, pónganle que ustedes, por ejemplo, no sé, se van a casar y planearon su boda justo antes, durante o después del eclipse, no intencionalmente, muchos meses atrás, pues no, o sea, déjenlo así, es un evento que tiene que pasar durante esa temporada, algo por el estilo, o por ejemplo que si se van a trastear y tienen que trastearse justo en esa época de los eclipses, pues déjenlo así, no es algo, es algo que se sale de su control, es decir, ustedes no planearon eso. Cuando yo digo no hacer nada en los eclipses, es no planear nada específico durante esa época, 2 semanas de los eclipses, ¿sí me entienden? Pero si lo planearon desde mucho tiempo atrás, un viaje, cualquier cosa, si van a empezar un trabajo en esa época, si, eh, mejor dicho, es muy, si hay eventos fortuitos, incluso que ustedes los planearon desde hace mucho tiempo, pero no sabían justo que eso iba a pasar un eclipse, déjenlo así, no hagan nada, es la vida, sí, es la vida diciéndoles, tiene que ser en ese momento. Aquí lo que yo les digo es que no hagan nada absolutamente intencional durante el eclipse, como diciendo, ay, va a haber un eclipse en Aries que se trata de un nuevo inicio, entonces yo ese día voy a lanzar mi página en internet. No, eso es lo que les digo que no hagan. Ahora, otra cosa en cuanto a la energía de los eclipses y de hacer o no hacer cosas es la siguiente. La energía de los eclipses es muy intensa y es muy fuerte y por lo general lo que hace también es que lleva a las personas a tener ciertas conductas y a tener ciertos pensamientos y a tener ciertas emociones. Y a veces las cosas que uno hace durante los eclipses de verdad son incontrolables. Hay cosas que uno no puede evitar. Es decir, eh, la energía es muy, muy fuerte y lo lleva a uno a hacer eso, pero también lo lleva a uno a hacer eso porque digamos que el destino también funciona en la medida en que uno toma acción. Entonces, por ejemplo, si durante los eclipses ustedes sienten, por ejemplo, una necesidad muy grande de hablar con alguien o de contactar con alguien o de tener una conversación con alguien, o si tienen una necesidad muy grande acerca de aprender de un tema o de investigar sobre algo, o si tienen una necesidad muy grande de ir a un lugar o algún sitio, pero les estoy hablando como de ese tipo de como de sensaciones, como de intuiciones que a veces uno tiene, que uno dice, pero es que yo lo siento en mi corazón, es que no puedo controlar esta necesidad de ir a hablar con tal persona o de ir a tal sitio o de hacer tal cosa. Digamos, háganlo.
¿sí? Háganlo. Si tienen una necesidad muy grande de hacer algo en un eclipse, de ese tipo de cosas que uno no logra contener energéticamente o emocionalmente o mentalmente, háganlo. No luchen contra eso, porque de nuevo, esta energía de los eclipses se trata de ir con ellos. De nuevo, lo que yo digo acá es que no hay que manipular la energía de los eclipses, no hay que um, hacer algo demasiado intencional, manipulado racionalmente o energéticamente a través de los eclipses. A eso me refiero. Bueno, y ya entrando más específicamente en este eclipse solar total en Aries que se va a presentar este 19 de abril a 29 grados, quiero hablarles a quienes va a afectar o quienes van a sentir mucho más intensamente este eclipse. No todos los eclipses los sentimos de la misma forma o tan intensamente. Eso depende de lo que les voy a explicar ahorita. Si no se cumplen estos requisitos que les voy a explicar ahorita, es muy probable que este eclipse para ustedes sea algo que no sientan realmente mucho o que de pronto sea algo que le pase más a otras personas que ustedes conocen o otros contextos en los cuales ustedes muevan, pero puede que no les pase a ustedes nada directo significativo, es decir, de verdad puede que no sientan este eclipse. Los eclipses solo los sentimos o los sentimos muy intensamente cuando tocan nuestros planetas personales o los puntos en nuestra carta astrológica que son el ascendente, el descendente, el medio cielo o el IC. Si los eclipses no tocan estos puntos o no tocan los planetas, ustedes no lo van a sentir tanto. Entonces, ¿quiénes pueden sentir muchísimo este eclipse o a qué personas también les pueden pasar eventos muy sorpresivos y también significativos durante el eclipse o durante los días antes o durante los días después de los eclipses? A las siguientes personas. A las personas, en este caso de este eclipse en específico, a las personas que tienen planetas a 29 grados, 28 grados, 27 grados en los signos de Aries, Libra, Capricornio o Cáncer. Entonces, este eclipse lo van a sentir mucho más intensamente y pueden que les suceden cosas muy inesperadas a las personas que tienen planetas a 29, 28 o 27 grados en los signos de Aries, Libra, Cáncer o Capricornio o que tengan el ascendente, el descendente, el medio cielo o el IC en estos grados, en el 29, 28 o 27. Si ustedes tienen, por ejemplo, planetas a 25, 24, 23, 26, también van a sentir este eclipse, pero realmente es más para las personas, digamos que esos eventos que le cambian a uno la vida, le suceden más a las personas que tienen estos eclipses tocando a sus planetas en estos grados que les acabo de decir. ¿Y qué planetas específicamente? Puede ser el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Saturno o Júpiter. Para los planetas que se mueven más lento o para los planetas que son más sociales como Urano, Neptuno y Plutón, puede que también lo sientan intensamente, pero no necesariamente tiene que afectarlos a ustedes personalmente. Y dado que este eclipse se presenta a 29 grados, que es el último grado del signo, de todos los signos, en este caso del signo de Aries, este eclipse también afecta a las personas que tienen planetas, los que les acabo de decir, a 0 y a 1 grados en los signos de Tauro, Escorpio, Leo o, o Acuario, o que tienen el IC, el MC, el ascendente o el descendente.
¿Cómo saben ustedes si tienen planetas en alguno de estos grados o si tienen estos puntos del descendente o el ascendente en relación a estos grados? Es muy fácil, pueden sacar su carta astral en algún generador de cartas astrales de internet como astro.com o astrosig.com. Solamente tienen que saber su hora más aproximada de nacimiento, obviamente su fecha de nacimiento y el lugar donde nacieron. Y este eclipse, sobre todo y en particular, lo van a sentir las personas que tienen planetas en Aries a 27, 28 o 29 grados. Entonces, porque las conjunciones con los eclipses son las más fuertes, más que las oposiciones y más que las cuadraturas, sobre todo para las personas que tienen planetas en esos grados de 27, 28 y 29 en el signo de Aries. Y para las personas que tienen planetas a 27, 28 o 29 en los signos de fuego que son no Aries, sino que son Sagitario y Leo, este eclipse va a ser más beneficioso por lo que estaría haciendo trígonos. Eso quiere decir que es un eclipse que va a traer cambios muy evidentes, pero entonces lo va a hacer de una forma más armónica, de una forma más llevadera, de una forma que no necesariamente tiene que ser complicada o difícil. Y si es complicada y es difícil, es un complicado y un difícil que van a poder manejar, que van a poder llevar, del cual no se van a quejar tanto. Este eclipse en general tiene aspectos que son muy buenos, pero recuerden que eso depende mucho de su carta astral, porque por ejemplo, si este eclipse les cae, hace una conjunción con su Marte y su Marte hace una cuadratura con Saturno, es un eclipse que puede ser tremendamente difícil para ustedes. Entonces, eso depende mucho a nivel personal de cómo les caiga este eclipse en su carta astral, porque cuando un eclipse cae en un planeta o hace un aspecto a un planeta nuestro y es un plan y ese mismo planeta hace otros aspectos, por ejemplo, a un maléfico o una oposición a un maléfico, es un eclipse que es complicado, ¿sí? Entonces, es muy relativo, los eclipses son muy relativos, para unas personas pueden ser muy buenos, para otras personas pueden ser insignificantes y para otras personas les puede cambiar la vida para siempre. Bueno, entonces ya explicando estas generalidades que quería hablar, entonces voy a explicar de qué se va a tratar este eclipse solar en el signo de Aries, según los tránsitos que está haciendo. No voy a hablar para cada uno de los signos ascendentes. Ese es un video que voy a sacar después de que se va a tratar para cada uno de los signos ascendentes este eclipse. Aquí voy a hablar más en general de qué se trata este eclipse en Aries. ¿De qué se va a tratar este eclipse solar? Entonces, el Sol está aquí a 29 grados en el signo de Aries con la Luna y esto es un eclipse solar, es la conjunción entre la Luna y el Sol, en este caso que se va a dar en el grado número 29 del signo de Aries. Es un momento donde la luz de la luna está totalmente obstruida y por eso se presenta también el eclipse. Y es como una nueva luna. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos relevantes en este eclipse? Es importante acá que Júpiter está aquí a 23 grados, haciendo casi que una conjunción con este eclipse. No está haciendo una conjunción muy cercana, pero está muy cerca y está en compresencia con Júpiter. Eso es bueno porque Júpiter es uno de los planetas benéficos. Por otro lado, este eclipse que se presenta en el signo de Aries está regido por Marte, porque Marte es el regente de Aries y Marte se encuentra. Siempre tenemos que ver qué está haciendo el regente de los eclipses.
o en general también de las lunas nuevas o de las lunas llenas. Entonces, el regente de este eclipse solar es Marte y Marte está en Cáncer aquí a 13 grados, haciendo un sextil a Urano, que está a 17 grados, y esto es un sextil aplicado. Es decir, es un aspecto importante que está haciendo aquí Marte. ¿Qué significa todo esto? Entonces, este eclipse, que es un eclipse solar, que es como una luna nueva, es la quinta esencia del inicio de algo muy importante, muy significativo, muy grande, que se puede presentar de una forma grandilocuente, que se puede presentar de una forma dramática. Eso ya depende mucho de su carta astral y de los que les expliqué anteriormente, o también se puede presentar de una forma más, no diría que tranquila, pero sí de una forma más amena, llevadera, que puede que tenga sus complicaciones, pero que lo podamos manejar. Es el inicio, pero entonces de nuevo vuelvo y les repito, aunque se trate del inicio, por favor no empiecen nada durante el eclipse, ni la semana antes, ni la semana después. Si ustedes tienen una necesidad, digamos, muy grande de iniciar algo o de lanzar algo en específico, empezar un nuevo proyecto, de lo que sea que vayan a iniciar, eso ya depende de su carta astral también, de la casa donde les caiga, eso dejen que se vaya desarrollando con las semanas. Los eclipses tienen un ciclo de 6 meses, o sea que algo que vaya a iniciar puede que se inicie dentro de los siguientes 6 meses y no tienen que hacerlo necesariamente durante el eclipse. Lo que sucede durante el eclipse es el momento tal vez donde a través del oscurecimiento de la conciencia y como de un reset de la conciencia, es que ustedes van a poder entender de qué se va a tratar este nuevo inicio en sus vidas, ¿sí? No lo van a entender durante el eclipse porque los eclipses son muy confusos. Lo que uno explica acá en estas interpretaciones de los eclipses no son las cosas que pueden suceder durante el eclipse, sino las cosas que pueden suceder después, porque en sí el evento del eclipse es un evento muy confuso y es un evento de obstrucción de la luz y de la conciencia. ¿Mm? Entonces, es un inicio muy positivo, es porque está en copresencia con Júpiter. Es un inicio muy expansivo, es un inicio de algo que puede ser muy próspero, es un inicio con todas las de la ley y muy grande, no solamente por la presencia de Júpiter, sino porque se presenta en uno de los signos cardinales. Los signos cardinales son Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, que son los signos que inician cosas, que inician proyectos, que toman la iniciativa, que toman la decisión de las cosas. Son los signos que proponen, que hacen, que se mueven, que hacen que las cosas sucedan, que tienen que ver con las primeras etapas de cualquier proyecto, de cualquier situación que ustedes estén viviendo. En este caso puede ser algo, de nuevo, un tipo de inicio de una etapa de su vida que vaya a ser muy importante. Puede que no. Eso depende también de lo que les expliqué anteriormente, si tienen planetas o no en estos grados acá de Aries, de Libra, de Cáncer o de Capricornio. Entonces, puede que no sea nada significativo ni tan grande para ustedes, pero para las personas que sí tienen planetas ahí, lo va a hacer. ¿Mm? O puntos como el ascendente, el descendente, el IC o el IC o el MC, o medio cielo. Entonces son inicios muy grandes. También hablo como de grandilocuentes porque, pues porque Júpiter expande todo y hace todo muy grande, y Júpiter es exagerado. Entonces Júpiter quiere que todo sea como una gran fiesta, que sea todo como un super lanzamiento. Júpiter es el planeta relacionado también con las celebraciones. Entonces
Júpiter quiere que todo sea muy exagerado y que todo sea muy grande. Y con estando en el signo de Aries, que además Aries es el primer signo, no solo del zodiaco, sino, perdón por mi uña, sino de los signos cardinales. O sea, Aries es el que más inicia cosas, Aries es el que más propone cosas, Aries es el más arriesgado. Entonces, este eclipse de verdad es, como les digo, es la quinta esencia de iniciar algo nuevo y muy grande y de esas cosas que le cambian a uno la vida. Ahora, el regente de este eclipse es Marte y esto ya nos habla un poco más de qué se tratan estos nuevos inicios o estos nuevos proyectos y de qué se trata Marte en Cáncer o también de qué se trata Cáncer. ¿Mm? Ya ahorita les voy a hablar un poquito de Marte en Cáncer y de por qué Marte está en detrimento, digamos que cuáles son una de las posibles falencias o digamos cosas complicadas también de este eclipse. Um, este nuevo inicio puede tener que ver con todas las cosas relacionadas con Cáncer y Cáncer es muchas cosas como cada uno de los signos. Cáncer tiene que ver, les voy a hacer como una lista de todas las cosas que puede ser cáncer y eso también de nuevo depende de su carta astral. Pero cáncer tiene que ver, por ejemplo, con nuestras emociones, como siempre digo. Entonces puede que, por ejemplo, ustedes estén iniciando un proyecto en relación a un cambio muy significativo en sus emociones o un proyecto que les va a cambiar su vida emocional, que les va a cambiar la forma en que ustedes se cuidan a sí mismos, que les va a cambiar la forma en que ustedes se protegen a sí mismos. De pronto no necesariamente sea un proyecto que esté, digamos, directamente ligado con las emociones, que ustedes digan, no, me voy a ir a hacer psicoterapia porque necesito aprender a manejar mi depresión. Puede que sí, pero no necesariamente. Puede ser un proyecto que los va a afectar ustedes en un sentido emocional muy profundo, en lo que ustedes sienten, en la forma en que ustedes se cuidan, en la forma en que ustedes son sus propias madres. Porque este signo de cáncer está relacionado con la maternidad. Cáncer es el signo de la maternidad y cuando uno habla de la maternidad no solamente se refiere a nuestra mamá o a que nosotros seamos madres y un hombre también puede ser madre porque un hombre puede también ser muy maternal, sino al autocuidado, a la forma en que nosotros nos cuidamos, a la forma en que nosotros nos queremos, a la forma en que nosotros nos protegemos a nosotros mismos. Cáncer tiene que ver con la protección de nuestro cuerpo, de nuestra fisicalidad, de lo que sentimos. Cáncer también está relacionado con nuestro hogar, con el lugar donde vivimos, con nuestra casa, porque finalmente también nuestra casa representa ese lugar donde nosotros vamos para sentirnos protegidos, ¿sí? Entonces, este nuevo inicio puede estar relacionado con todas estas temáticas, con temáticas de una casa, por ejemplo, que ustedes se vayan a vivir a un nuevo lugar o que se vayan a trastear o que vayan a remodelar su casa o que, por ejemplo, también empiecen nuevos proyectos en relación a su autocuidado, a su autocuidado físico, a su salud mental, emocional. Cáncer también tiene que ver con la historia y con la memoria. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ustedes también pueden estar empezando un proyecto que, digamos, en un sentido literal o metafórico, tenga que ver con la historia o con la memoria. Entonces, podrían, por ejemplo, estar empezando un nuevo proyecto en relación a la forma en que ustedes construyen historia en su propia existencia, en su vida, en su cotidianidad. Proyectos que tengan que ver con la forma en que ustedes también construyen memoria en un sentido personal. Por eso es que este eclipse también es muy importante porque de verdad cáncer está relacionado con la memoria
y las cosas que recordamos son las cosas más significativas para nosotros. Entonces, las cosas que ustedes estén empezando en los meses después de este eclipse son cosas que van a perdurar en su memoria, que van a ser muy importantes, que van a crear como un nuevo camino en su historia personal, es como, va a ser un camino largo y cuando ustedes estén en un punto más adelante, van a poder recordar y porque van a tener experiencias importantes que van a crear memoria y que les van a hacer recordar. Por eso es que cáncer es un signo que también está relacionado con la gente que le gusta la historia, con los historiadores, con la gente que le gusta estudiar historia, con la gente que escribe libros de historia, con la gente que le gusta leer sobre historia, con los editores de historia, con la gente que está muy apegada a su país, a su nación, a su tierra, a sus pueblos, a las ciudades donde nacieron. A cáncer le interesa proteger su tierra, proteger su casa, proteger el lugar donde nació, darle un valor. Entonces, por ejemplo, esto también puede tener que ver con el inicio de un proyecto en un sentido histórico también en esos aspectos, en la historia de un país, en la historia de una nación, en la historia de una ciudad. Por ejemplo, si ustedes son académicos, si les gusta escribir sobre ese tipo de cosas, puede ser que estén empezando un proyecto que tenga que ver con historia. O, por ejemplo, si ustedes van a estudiar algo y les gusta ese tipo de cosas, puede que vayan a estudiar cosas que tengan que ver con historia o hacer un doctorado en relación con historia, en relación con memoria. Cáncer también es un signo relacionado mucho con la familia. Entonces, por ejemplo, puede que ustedes vayan a empezar una familia, puede que ustedes vayan a tener un hijo o unos hijos, puede que se vayan a casar y puede que tengan la intención o así no la tengan. Este eclipse puede con el tiempo traerles la intención como, no, yo lo que quiero es formar una gran familia, quiero tener hijos, quiero tener nietos, eh, quiero dejar un legado. Cáncer es eso, es la historia, es la memoria, es la familia. um, Tiene que ver con todo este tipo de cosas. Entonces, todos estos proyectos pueden estar muy ligados a eso. Cáncer también está muy ligado como está muy ligado al cuidado personal y pues el cuidado personal tiene un rango muy amplio de temáticas. Entonces, por ejemplo, puede tener que ver también con la medicina o con todas las prácticas que impliquen un cuidado personal. Y pues en general la medicina tiene que ver con el cuidado personal. Por eso también cáncer está relacionado con las medicinas, con las drogas que tomamos, las pastillas que tomamos, con la producción también de ese tipo de cosas, porque son las cosas que nos ayudan a sanar y a cuidarnos. Cáncer tiene que ver también con la cocina, con cocinar, con la comida, sí, con la comida, con los chefs. Por eso es que mucha gente que también tiene el sol, la luna o muchos planetas aquí en Cáncer pueden ser cocineros, pueden ser chefs, no me acuerdo quién es ahorita, eh, uno de esos chefs famosos que tuvieron un reality muy famoso, tiene a Marte en Cáncer, ¿sí? Es, es una persona que, pues sí, le gusta cocinar y porque la comida también tiene que ver con el autocuidado y con el cuidado de los otros. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de proyectos pueden estar empezando. En fin, o sea, cada signo es un mundo de posibilidades. Yo les estoy hablando acá de más o menos de lo que podría significar cáncer aquí con este Marte y en relación al inicio de proyectos con este eclipse. Y Marte está en cáncer y Marte está en caída, en cáncer, no en detrimento, sino en caída. ¿Qué quiere decir que Marte está en caída en cáncer? Lo que quiere decir es que este no es un signo donde Marte prefiera estar, porque Marte es un planeta
que tiene que ver con una movilización muy fuerte y agresiva para lograr lo que quiere. Marte es un arquetipo que es impaciente, que le gusta moverse rápido, que cuando digo agresivo para lograr sus objetivos, quiere decir no que sea agresivo en el sentido negativo, sino que le gusta que todo sea muy rápido, que le gusta que las cosas estén ya, le gusta em, hacer las cosas de una forma muy fuerte, que hayan resultados grandes y pronto. No, Marte no es un arquetipo que le gustan las cosas así como despacito y ahí miramos con el tiempo. No, no, no. O sea, Marte se mueve rápido, hace las cosas fuertemente, hace las cosas intensamente, es impaciente, quiere todo para allá. Y pues está bien, a veces necesitamos eso. Y pues cáncer no es así, o sea, mm, cáncer es un signo que busca más la calma, la tranquilidad, la estabilidad, que busca que como que todo esté cerrado, protegido. Marte, como es un planeta que tiene mucha energía, necesita, digamos, estar en espacios abiertos. Por eso es que Marte está relacionado con la guerra. Marte es el soldado que va a una guerra y pues la guerra se presenta en espacios que son abiertos. Cáncer no es así. Cáncer está relacionado con nuestra casa, con nuestra intimidad, con lo que está cerrado, y Marte no se puede mover bien dentro de espacios cerrados. Entonces, digamos que en ese sentido arquetípico, por eso es que Marte no funciona bien en Cáncer. Sin embargo, todos los signos necesitan a todos los arquetipos. Incluso Cáncer necesita a Marte, ¿sí? Incluso Escorpio necesita a Venus. Lo que pasa es que, eh, de nuevo, la forma Marte está, digamos, mucho más confundido y se siente más en problemas a la hora de realizar los objetivos de Cáncer, pero Cáncer igual necesita a Marte porque todas estas temáticas que les acabo de hablar, si uno quiere tener un estilo de vida que tenga que ver más con el autocuidado, o si necesita emprender un tratamiento para mejorar una enfermedad, pues uno necesita movilizarse, uno necesita disciplina, uno necesita ir al médico, uno necesita comprar las medicinas, uno tiene que movilizarse. Si uno quiere lanzar un negocio que tiene que ver con comida, un restaurante o lo que sea, pues uno necesita amarte porque uno necesita ponerse los objetivos, cocinar, saber qué va a vender, saber cuál es el target. Todo eso es lo que hace Marte. Si uno quiere construir una casa o un hogar donde uno se sienta protegido y que tenga que, donde uno se sienta a salvo, pues uno necesita amarte para que mueva todas las cosas dentro de un hogar, dentro de una familia, donde la familia se pueda sentir a salvo, etcétera, donde hayan cosas que la protejan. Eh, si uno quiere construir una familia, pues Marte tiene que estar ahí. Marte, Marte, por ejemplo, tiene que ver con la sexualidad y en ese sentido, pues tiene que ver con la procreación, ¿sí? Entonces, todos los signos necesitan el arquetipo de Marte, por más de que Marte esté en caída o no esté aquí en su casa regente. Uno, por ejemplo, Cáncer, que tiene que ver con las emociones y con la protección de las emociones y con la protección de nuestro corazón y de nuestras necesidades, pues uno necesita a Marte también para protegerse. No hay mejor arquetipo que Marte para proteger las propias emociones. De esto también se trata, muy posiblemente se trata este eclipse, de aprender a proteger nuestra intimidad, nuestras emociones, lo que nosotros queremos, nuestra sensibilidad, nuestra vulnerabilidad. Y Marte, digamos que siendo también digamos, un arquetipo que tiene que ver con, Marte es un soldado y los soldados también protegen. ¿Mm?
Entonces, Marte puede ser un arquetipo muy protector también en el signo de Cáncer y este puede ser un proyecto también que esté relacionado con eso, con la protección de nuestras emociones, de nuestra sensibilidad y ahí necesitamos a Marte como protector. ¿Mm? Eh, y con este sextil que Marte está haciendo a Urano aquí en Tauro, mucho más, porque cada vez que Marte se encuentra con Urano, afortunadamente este es un sextil y no es una cuadratura ni una oposición. Estos dos arquetipos se refuerzan muchísimo el uno al otro. Entonces, cada vez que Marte se encuentra con Urano, Marte es loco, o sea, Marte hace muchísimas más cosas de las que debería hacer, tiene muchísima más energía para hacer cosas. Aquí lo bueno es que como es un sextil y los sextiles son aspectos armónicos de la naturaleza de Venus, eso quiere decir que el encuentro entre estos dos arquetipos es más armónico, pero eso también quiere decir que Marte necesita movilizarse mucho aquí en todos estos proyectos que les acabo de hablar en mi signo de Cáncer. Tiene muchísima más energía para hacer las cosas. Y quiere hacer también las cosas muy rápido, porque Marte y Urano significan velocidad, velocidades, hacer las cosas en un tiempo específico, con timelines. Entonces, por ejemplo, si ustedes están pensando en renovar su casa, esto es un tránsito que les ayudaría muchísimo. Es decir, para tal fecha necesitamos que esto esté hecho y para tal otra esto y hay que contratar a estas personas. Ese tipo de cosas, digamos, la velocidad y la capacidad de hacer las cosas rápido también está muy relacionada con Marte y Urano. Mm, y honestamente yo no veo este arquetipo de Marte acá en este eclipse tan negativo, realmente no lo veo negativo. Si estuviera haciendo como una cuadratura o con algo, diría, no, esto sí va a ser muy complicado. O si estuviera ahí metido Saturno o Plutón también, pero realmente no, Marte no está haciendo ningún aspecto negativo. Yo aquí no lo veo negativo. Cuando yo veo algo negativo y muy difícil en astrología, lo digo. Este, este Marte no lo siento ni lo veo de esa forma. Y por último, pues está la cuadratura que desde el punto de vista de astrología helenística, en este eclipse, el Sol no está haciendo una cuadratura con Plutón, porque Plutón está en Acuario y perdón, y el Sol está en Aries. Esto solo sería una cuadratura si el Sol estuviera en Tauro, que son los signos desde donde se producen cuadraturas, Acuario, Tauro. Um, la cuadratura se va a presentar pues inmediatamente después de que se acabe el eclipse y obviamente que sí cuenta porque cada vez que hay un tránsito o hay un planeta en una carta astral a 29 grados, pues eso quiere decir que el planeta está a punto de pasar al otro signo y eso quiere decir que con el tiempo la energía de ese tránsito o de ese planeta también va a tomar energías del otro signo. Entonces, sí cuenta la cuadratura, pero digamos que las cosas que se pueden presentar en el sentido de la cuadratura entre Plutón y el Sol, cuando el Sol pase a Tauro y haciendo como una interpretación de esa cuadratura, digamos, las cosas que puedan pasar en relación con esa cuadratura no son cosas que van a pasar tan cercanamente en el tiempo en relación a este eclipse. Es decir, son cosas que van a pasar, no que no vayan a suceder, pero que van a tener un desarrollo más posterior al eclipse. ¿Y qué quiere decir esto? La cuadratura entre Plutón y el Sol, cuando el Sol pase a Tauro, quiere decir que
todos estos proyectos, quiere decir varias cosas. Una de las cosas es que todos estos proyectos y estos nuevos inicios que se pueden dar en los siguientes 6 meses del eclipse son inicios que van a tener mucho poder, mucho poder, que también pueden estar que están, no, que pueden, no, que están muy relacionados con nuestras ambiciones más grandes, que también pueden estar muy relacionados con nuestra carrera y nuestra profesión, porque ese es el arquetipo del sol. ¿Y por qué hablo de poder? Porque cada vez que Plutón y el Sol se encuentran, o sea, en una cuadratura, en una conjunción, se trata mucho de poder. El problema es que Plutón y el Sol en cuadraturas, pues es un poder que puede ser mal utilizado o es una necesidad de control muy grande o es una necesidad también de tener un ego muy grande. Eh, digamos que Plutón puede sacar como las cosas negativas del Sol cuando hay una cuadratura. Entonces, digamos que a mucho más a largo plazo, en este nuevo inicio de proyectos pueden presentarse esas dificultades. Puede que haya la necesidad, digamos, como de reevaluar también las dinámicas de poder que se presenten en esos nuevos proyectos. Yo voy a hablar mucho más extendidamente de esta cuadratura en el video que voy a sacar de la astrología de la segunda mitad de abril. Entonces, ahí van a entender mucho más de qué se va a tratar esta, y no solamente, digamos, hablé solamente de esa cuadratura, sino de esa cuadratura en relación al eclipse. Por eso es que aquí no quiero extenderme mucho en esta explicación porque ya lo expliqué en ese video, aunque lo voy a sacar la otra semana. Bueno, de esto se tratan en general los eclipses, la energía de los eclipses, de esto también se trata muy en general este eclipse solar en el signo de Aries a 29 grados. Yo voy a estar haciendo un video para cada uno de los signos ascendentes de qué se va a tratar este eclipse para cada uno de los signos ascendentes. Si les gustó este video, por favor denle un like o suscríbanse a mi canal. Esta es la forma en que me pueden apoyar en este canal para que se posicione también, para poder seguir haciendo estos videos. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, madrugada, donde quiera que estén en el mundo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Chao.